Hablaremos en este capítulo sobre Pieter Bruegel, un artista holandés nacido aproximadamente en el año 1525 cerca de Breda y fallecido también aproximadamente en el año de 1569 en Bruselas. No se tienen muchos datos biográficos exactos sobre la vida de Pieter Bruegel, uno de los artistas más renombrados de Holanda de todos los tiempos. Tal vez es un artista que muchos de sus contemporáneos y discípulos, ayudantes, en fin, aportaron datos históricos sobre su vida y obra, pero no se tienen datos específicos acerca de su lugar de nacimiento, de muerte y muchos otros vacíos que quedan en su vida. Nos trae este primer paisaje con Cristo apareciéndose a los apóstoles en el mar de Tiberíades. Una pintura datada aproximadamente en el 1553, en donde notamos una fuerte consigna acerca de realizar del paisaje el protagonista de la historia. Podemos observar que los pequeños personajes están representados en una menor medida con respecto al gran paisaje. Podemos observar también que son justamente las montañas, el mar, todos los arbustos, en fin, todos los caminos y las demás rocosidades, los protagonistas de la imagen y no tanto los personajes o los animales que allí se representan. Y es justamente por ello que Pieter Bruegel empieza a ser reconocido en Holanda. Los peces grandes se comen a los peces pequeños. Se trata de un grabado datado aproximadamente en el 1556, en el cual se observa también una actitud moralizante, ya que Pieter Bruegel de algún modo recibe esa influencia del Bosco, ese otro gran artista holandés que marcó una época muy importante en ese renacimiento europeo. Y es justamente Pieter Bruegel que toma sus enseñanzas moralizantes y muchas de sus pinturas y grabados y dibujos son señalamientos moralizantes acerca de la maldad de la humanidad y de la corrupción de la sociedad. Justamente por el 1551 a 53 aproximadamente, Pieter Bruegel es aceptado como maestro del gremio de pintores de Amberes y por la fecha de los 50 también viaja a Italia y viaja a Francia, donde conoce el trabajo de miniaturistas y se apasiona también por este tipo de obras, algo que lo lleva a realizar todo este tipo de obras tan complejas. La adoración de los reyes. Un tema muy recurrente en los artistas del Renacimiento y del Post-Renacimiento, una pintura datada aproximadamente en 1556, en donde justamente podemos observar y podemos advertir su interés por la miniatura en esas grandes concentraciones de personas y en estas grandes composiciones tan complejas. Y es que cada uno tiene su propia actitud, cada personaje también tiene su semblante y de alguna manera una historia que contar, tal como lo hiciera el Bosco en sus grandes composiciones y trípticos complejos en composición y en temática también. La parábola del sembrador. Una pintura del 1557,
pertenece a esa serie de pinturas en las que el paisaje y también las creencias populares se toman el protagonismo en las telas de Pieter Bruegel. Es que Pieter Bruegel tiene de alguna manera tres tipos de obra, aquellas en las que el paisaje simplemente con la vida cotidiana de los campesinos es el protagonista, paisajes imponentes en los que desde un punto muy alto se observa la línea del horizonte y también toda una serie de paisajes de alguna manera registros de la época, de cómo lucía en aquella época los lugares que visitaba Pieter Bruegel, y también pinturas que tenían escenas apocalípticas y que tenían un mensaje moralizante acerca de la decadencia de la sociedad en aquella época, como también las escenas populares y familiares, algo en lo que Pieter Bruegel se especializó y de lo que tuvo bastante cariño en representar. Esta es una de esas escenas populares en las que el mismo Pieter Bruegel tenía que ir a salir a sentir el frío y la nieve, y realizó una serie muy interesante de pinturas con este mismo tema. Tenemos la adoración de los reyes en la nieve. Una pintura de 1557 también, en las que de nuevo nos trae un relato de microescenas o de pequeños relatos todos juntos en una sola composición, algo maravilloso que muy pocos de los artistas holandeses realizaron, ya que se centraban casi que en un tema o en un objeto o en una persona o en un retrato específico. Pues Pieter Bruegel se centra en diversos retratos, en diversas escenas pequeñas que realizan toda una gran composición muy compleja, algo que lo hizo destacarse dentro de otros artistas de su época. Tenemos otro grabado muy interesante, se trata de Lujuria, grabado en 1558, en donde podemos advertir también esa clara influencia del Bosco con ese tipo de construcciones y de formaciones totalmente surrealistas, si se puede usar el término, o traídas de la imaginación, algo de cierta manera apocalíptico, con todo este tipo de personajes siniestros y demonios cruzados con animales, todo un tipo de construcciones totalmente imaginativas. Sin duda, uno de esos derroches de creatividad del artista que, volvemos a reiterar, se basó seguramente en las pinturas y dibujos de ese otro artista holandés llamado El Bosco. Los proverbios flamencos. Una pintura de 1559, de nuevo con una cantidad de escenas muy bien elaboradas y muy nítidas. Tal vez Pieter Bruegel nunca quiso intencionalmente tomar en cuenta todos esos legados, por ejemplo de Da Vinci y de otros artistas del Renacimiento, en los que se anotaba que a la lejanía se tenía que pintar de cierta manera, que el paisaje se esfumaba. Pues no, él realmente le interesó definir muy bien y hacer muy nítidas todas las escenas desde el primer plano hasta el último. Este es el caso de los proverbios flamencos, relatos populares, de creencias populares, de historias populares de esa Holanda del siglo XVI. Juegos de niños. Una pintura de 1560, pertenece también a esa serie de pinturas que relatan los acontecimientos cotidianos de los holandeses de aquella época. Es un cuadro sencillamente maravilloso, con una cantidad de escenas muy cortas que cada una tiene su carácter y cada una tiene su razón y también tiene una explicación. Vemos una serie de niños realizando juegos, sencillamente, una composición muy complicada, muy dispendiosa, algo que le fascinó hacer a Pieter Bruegel
y por lo que tiene un papel protagónico en la historia del arte universal. El triunfo de la muerte es uno de esos cuadros apocalípticos. Una pintura de 1562, donde se puede notar claramente la influencia del Bosco, no solo por el cromatismo, sino también por la composición y por las escenas tan abundantes en personajes, así como por lo insólito de las historias que aquí son contadas. Se puede ver una cantidad de calaveras, por ejemplo, como un gran ejército y como el nombre de la pintura lo indica, venciendo a la humanidad. Una cantidad de escenas de personas muertas y otras tantas en desventura. Una composición muy compleja, como casi todas las composiciones de Pieter Bruegel, y con un sentido moralizante, con un mensaje bien claro acerca del destino de la humanidad. La Torre de Babel es una de 3 pinturas realizadas con esta temática. Una pintura realizada en 1563. Como dijimos, es una de las 3 en las que el pintor se obsesiona de alguna manera con esta idea de un mundo globalizado, si se quiere, o de un mundo que está en construcción permanente y que también está de alguna manera destinado al colapso. Podemos observar esas pequeñas escenas entre los personajes y también una importancia enorme que se le da al paisaje, como muchas de las pinturas de Pieter Bruegel. Recordando también que hacia la época de 1563 aproximadamente se estableció en Amberes y allí tuvo lugar su matrimonio. Luego se establece en Bruselas, en donde finalmente, según muchas fuentes biográficas, muere. Esta pintura se llama La masacre de los inocentes. Una pintura de 1566, en la que de nuevo vuelve el tema de la nieve y también un tema de alguna manera de denuncia y de señalamiento, en la que se ve a un ejército masacrando a los pobladores de una pequeña aldea holandesa. Por 1564 o 65 nace su primer hijo, llamado Pieter Bruegel el Joven. Pieter Bruegel tuvo 2 hijos, este primero nacido en el 64 aproximadamente y el segundo nacido en el 68, llamado Jan Bruegel el Viejo. Ambos fueron pintores gracias a la influencia de su padre, aunque éste muriera siendo ellos muy jóvenes. Finalmente, La boda campesina. Una pintura de 1568 aproximadamente, en la que se puede distanciar seguramente de lo que hizo casi en la mayoría de sus pinturas, y es realizar un interior, realizar el retrato de una familia campesina, casi que de un pequeño pueblo o una aldea campesina asistiendo a una boda en la que hay música, en la que hay comida para todos y todos están reunidos en torno a la mesa celebrando una boda campesina muy colorida y con unas costumbres populares muy marcadas y muy definidas. Se decía también que Pieter Bruegel fue apodado Pieter el Campesino o Bruegel el Campesino, ya que a él le gustaba tanto vestirse de campesino para poderse mezclar en sus fiestas y en sus reuniones, como asistir a toda una serie de celebraciones en las distintas poblaciones y de esta manera aprender de primera mano cómo era el entorno campesino, y es así como pudo realmente retratarlo en muchas de sus telas. Espero hayan disfrutado este corto paseo por la obra del gran pintor holandés Pieter Bruegel.